Honda Brasil por fin publicó el precio de la nueva Honda CB300F Twister y, para sorpresa de muchos, más barata que la FZ25 de Yamaha. Y antes de juzgar el título del video y que comenten que qué tiene que ver el mercado de Brasil con el de Colombia u otros países, los invito a que se vean todo este contenido, porque no falta la persona en Colombia o en otro país que ve el precio en la página de Brasil y se coloca a hacer cuentas alegres. Debido a que es un tema que se debe analizar con cuidado, ya que el sistema de precios de Brasil para las motocicletas es totalmente diferente comparado con el de Colombia y mucho más, que es un país fabricante. Aún así, miraremos cuál podría ser su precio estimado, pero antes miremos rápidamente las características ciclomecánicas más importantes, máxima velocidad y consumo promedio de combustible. Primero que todo, no comparar esta moto con la MT-03 de Yamaha, ya que esta CB300F es la evolución de la 250 Twister y está enfocada a un uso urbano para una conducción más relajada, y además, dada la configuración de su motor, se destaca más por su fuerza que por su potencia. ¿Y qué tenemos en esta nueva moto de Honda? En Brasil se manejan dos versiones, una con ABS doble canal y la otra con frenos CBS. Sería un error garrafal si llega a Colombia con frenos CBS y no ABS, teniendo en cuenta que sus principales competidores manejan ABS. En las suspensiones tenemos horquilla telescópica convencional, barras de 42 milímetros con un recorrido de 130 milímetros, atrás monoamortiguador con un recorrido de 120 milímetros, en los frenos disco en ambas ruedas con caliper firmados por Nissin, adelante 276 milímetros y atrás 220 milímetros. Las llantas están a cargo de la marca Pirelli, referencia Diablo Rosso 3 sin cámara, adelante 110-70-17 y atrás 150-60-17, chasis tipo diamante, altura del asiento 798 milímetros, peso en seco de 139 kilos para las dos versiones. Capacidad de combustible 14.1 litros o 3.7 galones con una autonomía aproximada de 39 kilómetros por litro o 147 kilómetros por galón de gasolina. Y se debe tener en cuenta que en Brasil esta moto funciona con gasolina y etanol. Iluminación completamente LED, stop, faro y direccionales. Puerto de carga USB. Tablero totalmente digital con indicador de marchas, hora, consumo promedio de combustible, tacómetro, entre otra información. Por ahora no se menciona si cuenta con conectividad. En su motor tenemos una cilindrada de 293.5 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas en cabeza, 4 válvulas, refrigerado por aire y cuenta con un radiador para bajar la temperatura del aceite, relación de compresión 9:3:1. Por ahora no hay información sobre el octanaje recomendado, diámetro y carrera del pistón de 77 por 63 milímetros. Inyección electrónica con su tecnología PGM-FI, cuenta con embrague antirrebote asistido, balanceador con contrapeso para reducir las vibraciones, transmisión mecánica de 6 velocidades, potencia 24.1 caballos de potencia o 24.5 caballos de vapor para Brasil a 7500 revoluciones y 25.59 Nm a 5500 revoluciones, lo anterior con gasolina, y si fuera con etanol 24.3 caballos de potencia o 24.7 caballos de vapor y 26.1 Nm a 5500 revoluciones. Su máxima velocidad podría llegar hasta los 139 kilómetros por hora. Ahora pasemos a los precios. El precio sugerido al público, ojo con ese término, sugerido, en la página de Honda Brasil en su versión con CBS es de 18.900 reales brasileños y con ABS 19.800 reales brasileños.
y el precio sugerido de la Yamaha FZ25 ABS es de 21.490 reales brasileños, obviamente más costosa que la Twister 300. Pero a diferencia de Colombia, en Brasil, gracias a la ley Ferrari, los precios publicados son solamente precios sugeridos, ya que no pueden hacer ventas directas a los usuarios y el precio final lo determina cada concesionario y sería diferente en cada estado o municipio. Para el caso de Colombia, el precio que encuentras en las páginas oficiales de las marcas es igual para todo el país, sin importar si el concesionario es de venta directa de la marca o a través de aliados comerciales. Lo único que cambia son los gastos de matrícula en cada municipio. Para el caso de la FZ25, el precio final promedio en concesionario es de 24.000 reales brasileños y se estima que el precio promedio para la CB300F Twister estará en 25.000 reales brasileños, aproximadamente solo un 4% más costosa que la FZ25. Y ojo con esto, el precio promedio de la Twister 250 era inferior comparado al de la FZ25 en Brasil. Algo muy diferente en Colombia, ya que la Twister 250 que no tenía ABS era más costosa que la Gixxer 250 y 20% más costosa que la FZ25 de Yamaha. Y antes de pasar al precio estimado para Colombia, los invito a suscribirse al canal, es totalmente gratis, y activen la campana de notificaciones para que no te pierdas de nuevo contenido. El precio estimado, en mi opinión, estaría un 25% más costosa que la FZ25. Esto lo digo en caso que veas este video en 3 o 4 meses después de su publicación para que hagas cuentas. Pero en caso de llegar en estos momentos a la fecha de este video, su precio estimado estaría por los 19.300.000 pesos colombianos, unos $4.200 sin gastos de matrícula ni SOAT. No creo que llegue más económica, pero espero con ansias equivocarme y Honda nos dé una sorpresa positiva. Y eso que no tomamos en cuenta la versión de la India, la CB300F, que es la misma moto pero con barras invertidas, control de tracción, y su precio supera ampliamente a la Gixxer 250 y un 50% más costosa que la FZ25 de ese país. Y para mí esa versión está totalmente descartada para Colombia. En estos momentos Honda Colombia tiene un vacío para competir contra la Pulsar N250, la Benelli 251, FZ25 o la Gixxer 250. Y lo más lógico es traer la CB300F Twister con ABS. Ojalá sea pronto, por ahora no se sabe nada para cuando llegue y ojalá sea una sorpresa para la Feria de las Dos Ruedas en Colombia, que será del 4 al 7 de mayo. Me gustaría que dejaran en los comentarios cuál sería el precio estimado para esta motocicleta en Colombia o en otros países, qué personas la están esperando, y por el precio, como siempre les digo, para algunas personas será un inconveniente y para otras no. Muchas gracias por llegar a la parte final del video. Deja tu like, comenta y comparte. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Hasta la próxima. Bendiciones.